Qué manera tan maravillosa de arrancar este acto conmemorativo del 30º aniversario de la fundación del Banco de Alimentos de Vizcaya. Antes de nada, os quiero pedir otro fuerte aplauso para ellos, para nuestro Dantzari Josu Marcos, acompañado al Chistu por Jesús Mari Mayor. Lo habéis hecho estupendamente. Bihotzez, eskerrik asko, aurrezku zoragarri honengatik. Eguerdion lagunok, ongi etorri ekitaldi honetara. Os hemos convocado hoy, 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, para celebrar juntos los 30 años de solidaridad del Banco de Alimentos de Vizcaya y, por supuesto, también para rendir homenaje a los voluntarios que con su entrega y con su trabajo lo han hecho posible desde el año 1995. A todos ellos, gracias de corazón. Eskerrik asko denori. Muchísimas gracias también a todos vosotros, a todos los que nos acompañáis llenando el patio de butacas de este magnífico teatro. Os aseguro que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para que lo paséis estupendamente. Deciros además que es muy importante para nosotros contar hoy con la presencia de las siguientes autoridades. Está con nosotros Nerea Melgoso, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco. Ongi etorri, consejera. Saludamos también a Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Bienvenida. Y nos alegra poder saludar también, por supuesto, a nuestro alcalde, Juan Mari Aburto, Eguerdion Alkate. Gracias por venir y gracias por el apoyo que las instituciones que representan, todos ellos, han prestado y prestan al Banco de Alimentos de Vizcaya. Su colaboración e interés por el trabajo que realiza es fundamental y queremos aprovechar para agradecérselo públicamente. Han pasado 30 años, como decía, desde que el Banco de Alimentos de Vizcaya iniciara su actividad. Y me gusta mucho el eslogan que han escogido para conmemorar la efeméride. Sigamos sumando voluntades para cambiar vidas. Es toda una declaración de intenciones, ¿no os parece? Ese espíritu combativo y solidario ha estado siempre presente en el modus operandi de esta asociación benéfica privada, independiente y sin ánimo de lucro, que trata de resolver la necesidad básica del ser humano, que es la alimentación, así como luchar también contra el despilfarro de alimentos. Esta es la definición oficial, la que podemos encontrar en la página web, por ejemplo, del banco. Pero nuestro objetivo de hoy es ir un poco más allá, es hilar aún más fino. Os vamos a enseñar lo que eso implica, el esfuerzo, la organización, la logística, el trabajo, la entrega día a día de los voluntarios y voluntarias que conforman el Banco de Alimentos de Vizcaya. El vídeo que vamos a mostraros a continuación nos va a ayudar a entender cómo empezó todo y cuál ha sido la evolución del banco hasta el día de hoy. En 1995, un grupo de 12 personas nos reunimos en Vizcaya con el fin de recoger alimentos para entregar a los más necesitados, tal como se venía haciendo en el Banco de Alimentos de Bayona. Hoy, echando la vista atrás y después de 30 años, recordamos aquellos tiempos difíciles iniciales con falta de comprensión y ayudas, pero gracias a la comprensión y colaboración de la sociedad y a los voluntarios hemos conseguido alcanzar las cotas en las que hoy estamos. Elikagaien bankuan, lanean ari gara behar duten pertsonei elikagai osasuntsuak eta orekatuak emoteko. Eta gainera, saiatzen ari gara elikagaiak ez galtzen. Mediante 2 recogidas anuales, mayo y noviembre, se recolectan productos no perecederos y prioritarios. Las donaciones pueden hacerse donando alimentos que voluntarios en los supermercados recogen, organizan y trasladan al almacén de Basauri para su control y posterior clasificación. O mediante el bono alimento, que permite donar la cantidad seleccionada y desgravable al pagar en caja. Esta bolsa de dinero se acumula y se canjea por alimentos según las necesidades de las familias durante el año. Familia unitate bakoitzerako bere egoerara egokitutako elikadura plan bat egiten da. Bizkaiko elikagaien bankuak ez ditu zuzenean ematen elikagaiak, baizik eta txikitako erakunde hartzaileek banatzen dituzte. Un importante ejemplo es Lagun Gunea, donde las familias compran utilizando los puntos mensuales asignados mediante un modelo de supermercado, donde pueden elegir lo que realmente necesitan, preservando su dignidad. El Banco de Alimentos de Vizcaya, a pesar de ser una organización sin ánimo de lucro, trabaja como una empresa, en la que las distintas áreas aportan su labor.
Con este trabajo podemos llevar a cabo el reparto de alimentos a las personas necesitadas. Sin los 190 voluntarios y voluntarias, las personas en riesgo de exclusión no tendrían una alimentación equilibrada. Ya lo ven, el Banco de Alimentos de Vizcaya es un ejemplo de cómo un proyecto que nace pequeñito, pero con deseo de servir a los demás, puede convertirse en una organización capaz de movilizar a miles de personas y captar recursos para combatir la pobreza y la exclusión. Pero muchísimo mejor que yo os lo puede explicar su presidente, Luis Crobeto. Os pido un fuerte aplauso para él. A quien hay que aplaudir es a los voluntarios y voluntarias del Banco de Alimentos de Vizcaya, que son los que de verdad trabajan. Yo lo que hago es poner la cara simplemente y mi misión es precisamente poner en valor todo el trabajo que estas personas hacen. Muchísimas gracias, Nerea Melgosa, Juan María Burto, Teresa La Espada. El detalle de que estéis aquí dedicando tiempo al Banco de Alimentos de Vizcaya pues nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y nos llena de agradecimiento. Pues en nombre de todos los que formamos el Banco de Alimentos, muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante, no solo para nosotros, los que trabajamos directamente en esta labor solidaria, sino también por todos los centros de reparto que a lo largo de Vizcaya pues, entregan los alimentos que nosotros vamos consiguiendo. Y por lo tanto, pues, y luego también dar las gracias pues, a los socios, a las instituciones, a las fundaciones, a las empresas, a colegios y personas particulares, incluso a personas difuntas que nos tienen en cuenta en su testamento y nos dejan bienes para que podamos seguir trabajando a favor de las personas necesitadas. Toda la sociedad nos respalda y no hacemos más que agradecer y decir que eso nos sirve de acicate para seguir trabajando por las personas que nos necesitan. También gracias al Comité Ejecutivo FESVAL, que se ha desplazado a Vizcaya para estar con nosotros estos días, celebrando este aniversario, que por cierto somos gemelos, porque ellos también hacen 30 años este año. Y luego también recordar, esto es una pequeña cuña publicitaria, que los días 7 y 8 de noviembre será la gran recogida 2025 y vamos a necesitar personas que nos echen una mano en todos los supermercados de Vizcaya para poder llevar a cabo esta recogida. Unamuno escribió que solo los locos hacen cosas grandes, los sabios no hacen más que tonterías. Pues bien, un grupo de locos y locas, encabezados por Enrique García La Peña y Manuel Herrero, comenzaron en 1995 esta locura en condiciones muy precarias, pero con ilusión, empeño y eficacia pusieron los cimientos de esta realidad de la que nosotros ahora somos herederos y que es conocida y apreciada por todos. Los que ahora trabajamos en el Banco de Alimentos de Vizcaya, pues hemos recibido el testigo de los primeros y esperamos con ilusión que nosotros podamos transmitir el testigo a otros nuevos y voluntarios y voluntarias que nos sustituyan, porque los años pasan para todos y necesitamos relevo, y necesitamos ayuda y necesitamos sangre nueva. Pero también deciros y decir a todos aquellos que puedan algún día venir a trabajar con nosotros que el trabajo desinteresado, el trabajo de pensar en los demás, el trabajo de olvidarse de uno mismo reporta unos beneficios muy superiores a lo que hacemos, lo que en el mundo empresarial llaman el salario emocional. Bueno, pues creo que no hay en el mundo ninguna institución que dé un salario emocional tan elevado como el del Banco de Alimentos de Vizcaya. Bien, y luego por último, quiero dejar claro un aspecto que me lo han echado en cara muchas veces y bueno, me duele un poco, ¿no? Porque nos dicen, es que vosotros dais el pescado, pero no dais la caña de pescar. Y yo siempre respondo, bueno, mientras las personas que no necesitan no tengan caña, alguien tiene que estar ayudándoles. Y por lo tanto, lo nuestro es ayudar al que no tiene caña para que otros que les pueden ayudar a comprar la caña y a usar la caña, pues lo hagan. Por lo tanto, pues nosotros pedimos que estamos encantados de hacer lo que hacemos y también estamos muy admirados de aquellos que les dan la caña y les ponen en posibilidades de conseguir un trabajo. Por lo tanto, pues también te queremos decir que mientras haga falta, mientras haya necesitados en Vizcaya, los voluntarios y voluntarias del Banco de Alimentos de Vizcaya estaremos aquí encantados de trabajar y encargados de servir a la sociedad. Eskerrik asko, agur.
Muchísimas gracias, presidente. Vamos a saludar, vamos a recibir ahora en el escenario a nuestro alcalde. Un aplauso también muy fuerte para Juan Mari Aburto. Sailburu, foru diputatua, Bilboko zinegotziok eta bankuen ordezkariok, jaun-andreok, eguerdion ja guztiontzako, neutzako izugarrizko plazerra da hemen zuokin izatea. 30 urte asko dira. Eta erakunde bat mundu honetan 30 urte dagoenean, horrek esan nahi du behintzat gauza bi. Alde batetik, sortu zanean beharrezkoa zala. Eta beste alde batetik, 30 urte pasa ondoren hemen jarraitzea, horrek esan nahi du gauzak ondo egin dituzuela. Eta horrexegatik nire lehenengo berbeak izan behar dira, alde batetik zorionak emateko eta beste alde batetik eskerrik asko. Eskerrik asko egindako lanagaitxik. Quiero comenzar mis palabras con un gran sentido de sorionak y de eskerrik asko a todas las personas que hacéis posible el Banco de Alimentos. Decía Luis que el aplauso lo merecen los voluntarios. Por eso le habéis aplaudido. Luis es un voluntario, igual que toda la gente que trabajáis en el Banco de Alimentos. Es una gran seña de identidad que tenéis, que hoy día no tienen otras entidades del tercer sector. Y creo que hay que cuidar eso y mimar eso con mucho cariño por parte de todo el mundo, también por parte de las administraciones públicas. Sorionak también al propio Banco de Alimentos por cumplir 30 años de funcionamiento. También a las casi 200 personas que lo hacéis posible cada día por vuestra trayectoria de esfuerzo y de generosidad, con la ilusión que ponéis a pesar de las inconveniencias que a veces surgen en este reto. Mila esker zuen aleginagatik eta esku zabaltasunagatik erronka honetan jartzen duzuen ilusioagatik, batzuetan arazoak sortzen diren arren. Creo que esta es una apuesta seria por las personas. Decía Pablo Neruda en los versos del Gran Capitán, los pobres, no sé quiénes son los pobres, pero sé que son míos. Y eso dice el Banco de Alimentos, que además sabe quiénes son los pobres y lo que sí sabe es que son suyos y que les mira de frente y dice, somos personas con la misma dignidad y por lo tanto tenemos una mirada solidaria, una apuesta solidaria que nos implica de forma trascendental con las personas y con las familias que resultan ser más vulnerables. Sabemos que hay alimentos suficientes para toda la población, pero hay personas y hay familias que se quedan atrás. Seguramente el Banco de Alimentos es muchas veces el último tren al que acuden muchas personas y familias para poder acceder en condiciones a una dieta básica. Vivimos en un mundo cada vez más frágil, en un mundo cada vez más individualista, donde la solidaridad muchas veces se circunscribe a eso que llamamos los míos, los más próximos, y, sin embargo, perdemos el concepto de solidaridad, que es que lo que le pase a cualquier persona es algo que me incumbe a mí. Recuerdo bien cuando, siendo diputado de Acción Social, me habéis permitido acompañaros en este viaje de 30 años durante 22 de esos años, como diputado de Acción Social, como consejero en el Gobierno y ahora como alcalde. Tengo un gran recuerdo de Enrique García La Peña, que se nos fue, de Nicolás, al que he tenido la oportunidad de saludar, de Miguel Ángel, de Luis, de quienes habéis sido presidentes del Banco de Alimentos. Un gran recuerdo de todos ellos que habéis hecho de la solidaridad una parte importante de vuestra vida. Una parte importante de vuestra vida que nos afecta a todos y a todas y que sois un gran espejo en el que podemos mirarnos. Beste bizikidetza eredu batzuk eskaintzen dituzten entitate eta pertsonengana jo behar dugu. Gizarte kohesioa hobetzen laguntzen dutelako. Elikagaien bankua entitate horietako bat dela uste dut. Por eso decía que debemos recurrir a entidades y a personas que desde su tarea ofrecen otros modelos de convivencia que ayudan a la cohesión social, modelos de convivencia que hacen que las personas, todas y cada una, nos sintamos como seres con la misma dignidad. Y creo de verdad que el Banco de Alimentos es una de esas entidades que si no existiera habría que inventarlo. A mí cuando era diputado de Acción Social, no sé si os lo he dicho,
hubo uno de mis colaboradores que me decía, esto no es un tema de nuestra competencia, esto es un tema municipal. Y yo me acordé de una frase del alcalde Cuerda que siempre decía, no sé si esto es de mi competencia, pero sí de mi incumbencia. Y esto es de la incumbencia de todos y de todas. Y creo que es una de esas entidades por las que apostamos hoy día todas y cada una de las administraciones públicas, y yo creo que lo hacemos con el orgullo de saber que estamos aportando a un gran proyecto que aporta para la cohesión social. Si miramos datos, trabajáis con más de 20.000 personas y llegáis a más de 1.600 familias al año en Bilbao, desde esos Lagun Gunea que hemos visto en el vídeo de Santutxu y de Basurto. Lagun Gunea, un nombre que creo ideal para lo que hacéis, las personas que sienten, que sentimos una vinculación con otras personas. Eso es realmente ser solidarios. Compartimos objetivos, algunos desde las propias administraciones, como es nuestro caso, y estoy seguro que el de todas y cada una de las administraciones. Y ese objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida de las personas, sí, de todas las personas, también de las que peor lo pasan. A mí me gusta recordar que Bilbao es una ciudad de valores, con valores como derechos humanos y justicia social que queremos trabajar cada día y que sin duda, si somos capaces de hacerlo todos juntos y juntas, nos hará una ciudad, una villa mejor. Estamos comprometidos, estamos orgullosos de teneros entre nosotros y estamos convencidos de que juntos y juntas nos costará quizás un poco más llegar a la meta, pero juntos y juntas, sin duda, llegaremos más lejos. No quiero extenderme más, solo un deseo para terminar, que creo que todos compartiremos, todas compartiremos, que el Banco de Alimentos no tenga que cumplir otros 30 años. Sería una gran noticia, pero seguramente eso no va a ser así. Así que con el lema que habéis elegido, sigamos. Esa es la clave. Seguir trabajando por las personas que más lo necesitan. Zorionak eta eskerrik asko. Muchísimas gracias a nuestro alcalde, un discurso emotivo. Me imagino que a ninguno de vosotros, de ustedes, se les ha escapado la presencia de este magnífico piano en el escenario. Y habrán supuesto que no está de adorno. Tienen razón. En esta celebración no podía faltar la música, porque la música, al igual que el Banco de Alimentos de Vizcaya, también une a las personas y también fomenta la empatía y la solidaridad, sobre todo si quien se sienta al piano es un gran compositor e intérprete como Antonio Garamendi, que llega al teatro acompañado de Pedro Martínez al cello. Juntos van a interpretar Baquedes y os pido un aplauso enorme para ellos.
Muchísimas gracias, Antonio, Pedro, habéis estado fantásticos. Bueno, a continuación vamos a recibir en el escenario a diferentes personas ligadas al Banco de Alimentos de Vizcaya que van a explicarnos cómo funciona esta institución, su día a día, ese complejo engranaje necesario para captar, almacenar y repartir miles, aunque debería decir millones de kilos de alimentos. Os pido un aplauso para Teresa Biguri, vicepresidenta del Banco de Alimentos de Vizcaya. Victoria Beneitez, de la Asociación Virgen Milagrosa de Balmaseda. Rafael Ibargüen, de la Asociación Janavide Basauriko Laguntza. Y Alicia García, de la Asociación Aguiancha Elkartea. Bienvenidos. Tomamos asiento para estar más cómodos. Bienvenidos. Bueno, aunque a veces, Teresa, nos da un poco la sensación de que se ha deshumanizado bastante la sociedad en la que vivimos, los datos que manejáis en el Banco de Alimentos de Vizcaya nos dicen lo contrario, afortunadamente, porque para llevar a cabo vuestra labor, lo hemos dicho ya, dependéis de la generosidad de personas, instituciones, empresas y fundaciones. ¿Podemos decir que Vizcaya es solidaria? Sí, desde luego. Nosotros vivimos de todo lo que nos donan, tanto en dinero como en alimentos. Y con eso estamos funcionando y con eso seguiremos funcionando. Efectivamente. En estos 30 años de historia ha habido que superar momentos de todo tipo. Un incendio, crisis económicas, el COVID. El año pasado, sin ir más lejos, fue complicado por la pérdida de 300.000 kilos de alimentos procedentes del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. ¿Cómo os las habéis ido ingeniando? Bueno, pues hemos repartido todo lo que teníamos, lógicamente. Lo que pasa es que luego es verdad que al finalizar el año, el último trimestre del año, empezaron a funcionar las tarjetas monedero de la Unión Europea y eso nos compensó. Pero sí es verdad que pasamos algunos meses de cierta tensión en el almacén y en los repartos que estábamos haciendo. Claro. Sin embargo, en el balance del primer semestre de este año 2025, habéis podido realizar una mejora de la cesta básica. Eso es. Pues primero, el año pasado empezamos a notar que es verdad que la RGI, la Renta de Garantía de Ingresos, había subido en nuestro entorno. Eso, unido al reparto de tarjetas monedero de la Unión Europea que repartió Cruz Roja, pues hemos tenido una disminución del número de personas. No mucho, pero hemos tenido. Entonces, hemos completado, al tener menos personas, estamos intentando dar una dieta más equilibrada a las personas y familias que atendemos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en repartir más pescado, proteína, etcétera, para que hemos dado más litros de leche estos últimos meses y, bueno, pues en la medida que tenemos recursos, pues pensamos con criterio de cabeza un poco la dieta de las familias. Claro. Hemos hecho alusión a los canales de entrada, a las donaciones, a la generosidad de las personas, instituciones, fundaciones. El siguiente paso sería la gestión de los alimentos. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cómo lo organizáis? Bueno, pues a ver, nosotros recibimos alimentos y dinero. Esa es la base de nuestro funcionamiento. Entonces recibimos alimentos de empresas de alimentación, de cadenas de supermercados, hipermercados, recibimos también de Mercabilbao, recibimos fruta y verdura de un programa europeo que se gestiona a través del Gobierno vasco. Nosotros le llamamos el FEGA, que es frutas y verduras que nos llegan, todo eso repartimos. Luego tenemos fundaciones que colaboran siempre con nosotros, nos pasamos la vida pidiendo. Entonces también recibimos donativos de particulares, que pues lógicamente con eso compramos alimento. Y luego no me quiero dejar a nadie, Por eso está muy bien las chuletas. Subvenciones, tengo chuleta porque no me quiero dejar y mucho menos hoy. Recibimos también subvenciones de instituciones públicas, tenemos cooperativas agrícolas que nos aportan alimentos, cuotas de socios, por supuesto, y luego, claro, las campañas de gran recogida que para nosotros son importantísimas, la que vamos a tener ahora en noviembre. Y entonces en estas campañas ya sabéis que hay personas que nos aportan alimentos directamente y también otras familias o personas nos dejan dinero en las cajas de los supermercados, que siempre insistimos, por cierto, que ese dinero no entra en las cuentas
bancarias del Banco de Alimentos. Lo dejamos ahí en depósito y con eso nosotros lo canjeamos por alimentos. O sea, que eso siempre insistimos cuando las personas que están en los supermercados recibiendo, pues decimos, decirles por favor que, porque hay gente que desconfía de la entrega. Transparencia absoluta. Transparencia absoluta. Entonces ese dinero se queda depositado en las cadenas y con eso luego nosotros canjeamos y compramos alimentos. Bueno, entonces todo esto, los alimentos entran llegan unos a Mercabilbao y otros a Basauri y desde ahí se distribuyen. Nosotros en el Banco de Alimentos no repartimos directamente a las familias, más tenemos unas entidades colaboradoras, son aproximadamente 140, y nosotros tenemos de dos tipos, entidades que reparten a familias, nosotros le llamamos entidades de reparto, y otras entidades que le llamamos de consumo, que son comedores sociales, albergues, pisos, etcétera. Todos son entidades sin ánimo de lucro y todas nosotros entregamos esos alimentos, en el almacén se prepara el pedido para cada entidad en función de las personas que tienen que atender y de ahí se lo llevan a la entidad de reparto, a familias o a las entidades de consumo. Y eso ya se reparte, lógicamente, a las personas que necesitan. Claro, y ahí es donde intervienen nuestros siguientes invitados porque son precisamente esas entidades colaboradoras y repartidoras o bien porque reparten esos alimentos directamente a las familias o porque los suministran en los comedores sociales. Y no debe ser fácil porque el reparto de alimentos, teniendo en cuenta el volumen, el año pasado el Banco de Alimentos de Vizcaya repartió 2.978.383 kilos de alimentos y atendió a 21.903 personas. Por eso digo que se necesita mucho de vuestro trabajo, de vuestra colaboración y de la contribución que hacéis. Empezamos, si quieres, por Rafael, de la Asociación Janaví de Basaurico Laguncha. Cuéntanos un poquito, Rafael, ¿desde cuándo colaboráis con el Banco de Alimentos de Vizcaya? Hola, bueno, nosotros nos constituimos como asociación en el año 2017. Creo que cuando empezamos a jubilarnos de nuestro trabajo habitual, entendíamos muchas personas que teníamos que destinar parte de nuestro tiempo a revertir a la sociedad todo lo que nos había dado, ¿no? Y esta es nuestra manera un poquito de colaborar y de participar en una acción tan bonita como es esta. ¿A cuántas familias suministráis alimentos? Pues hemos llegado a suministrar alimentos a casi 250 familias en el punto más álgido de ello, y ahora, como se ha modificado un poquito el reparto porque existe la tarjeta monedero, como ha comentado Teresa, pues podemos estar sobre prácticamente el 50%. ¿Y cuántas personas componen el equipo de vuestra asociación en Basauri? Pues yo soy uno más de las 40 personas que formamos esta asociación, que tenemos muy distribuidos nuestros trabajos, como antes se hablaba de... Parecemos una empresa. Claro, es que para que las cosas funcionen, tienen que estar bien organizadas. Aquí no podemos dejarlo un poquito a la improvisación en absoluto. No, lo planificamos todo muy bien. Bueno, luego seguiré hablando contigo también, Rafael, pero voy a aprovechar ahora para saludar a Victoria, que me habían dicho, está tardando un poquito, pero ya estás aquí, te damos la bienvenida también. Ella viene desde un poquito más lejos, desde la Asociación Virgen Milagrosa de Balmaseda. Victoria, vosotros un poco la misma pregunta. ¿Desde cuándo colaborando con el Banco de Alimentos de Vizcaya? Nosotros empezamos en 2013. Ajá. Entonces hemos tenido también épocas con mucha gente, con 200 y pico familias, y en este momento tendremos unas 40, 43 o así. Bueno, esa es una buena noticia, que no haya tantas personas que necesiten ayuda, ¿no es? Sí. En personas, pues unas 100 y pico tenemos ahora. ¿Y cuántas personas participan en la asociación que tú representas hoy? Ahora mismo en el reparto solo estamos mi marido y yo. Bueno, pues un aplauso para ellos porque tienen trabajo. Madre mía, Victoria.3 es que en este caso el reparto es diario, imagino. No, cuéntanos, explícame. Tenemos 3 repartos mensuales. Bien. 2 del FEGA, de fruta y verdura, y 1 de los no perecederos. De momento, no diario nosotros no hacemos. Claro, sería muy complicado siendo solo 2 personas. Que sería complicado si fuerais solo 2 personas. Sí. Vale. Bueno, otro de los medios de que esos alimentos lleguen a las personas y a las familias que los necesitan son los comedores sociales. Y recibimos a Alicia García de la Asociación Aguiancha Alcartea. Háblanos un poquito del comedor social, en qué dirección está, cuánta gente atendéis.
Cuéntanos, Alicia. Egunon, guztioi. Bueno, yo trabajo en la Asociación Aguiancha, como bien has dicho. Somos una entidad social, estamos principalmente, bueno, tenemos diferentes ubicaciones, proyectos, recursos. Principalmente estamos ubicados en el barrio San Francisco, que bueno, pues es un barrio con una especial vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues tenemos, por un lado, el albergue social, donde atendemos todos los días 40 personas que desayunan, comen, cenan, es decir, se les da respuesta a sus necesidades de lo que es la alimentación. Y luego, pues bueno, tenemos otros proyectos y entonces se está atendiendo a diferentes proyectos porque, bueno, pues al final atendemos a diferentes necesidades, pues damos formación, atendemos diferentes proyectos con, bueno, pues con todas las organizaciones y entidades y entonces damos esa respuesta pues bueno, pues a diferentes niveles. Pero sí, la verdad es que a diario estamos, pues bueno, posiblemente pues 100 y pico personas ya están recibiendo alimentos pues de las recepciones que tenemos. Claro, también necesitáis un equipo en cocina, imagino, para cocinar todos esos alimentos. Efectivamente. Mucha gente volcada en ese trabajo, ¿no? Efectivamente, tenemos una persona que cocina a diario, se hace todo lo que es la alimentación a diario, se cocina pues, en nuestras instalaciones y desde allí pues, bueno, se hace el comedor social, que está en la calle Cortes y bueno, pues la verdad es que viene la gente, está muy bien atendida y no solamente se atiende a esa parte de lo que es dar comida, sino que luego aportamos más, es decir, no es solamente ese alimento, hay que dar algo más, hay que dar esa parte más social, esa parte más de respuesta, más de atención a las necesidades que hay, de inclusión y de bueno, pues de que la gente se sienta partícipe y personas. Que claro, es, bueno, es un poco lo que Luis decía en su discurso, esa caña de pescar, claro, ¿no? Eso es, cuando lo ha dicho yo lo he pensado y digo, nosotros somos esa entidad que trabajamos con las personas, nuestro lema es Kaletik lanera y es llegar al empleo, que es lo que decíamos. Atendemos a personas que están desde la situación de calle y que hacemos procesos de inclusión que puedan llegar al empleo. Entonces, es eso que comentaba Luis, tan importante que podemos hacer todo ese proyecto, ese proceso con las personas y que llegan y salen y entonces es importante ese trabajo desde esa base que dices, estoy dando un alimento, pero llegamos más. Claro. Un poco el perfil tanto de las familias a las que ayudáis como las personas que acuden al comedor social. Antes lo hablábamos de que antes de que iniciáramos el evento, Teresa y yo, un poco nos interesa conocer el perfil, porque muchas veces pensamos que solo necesitan ayuda la gente que igual llega de fuera, pero no es así exactamente, ¿no? Cuéntanos. No, en nuestro caso, bueno, en el barrio la verdad es que, bueno, pues hay una necesidad y no solamente de las personas que están en nuestros recursos, que pueden estar, pues bueno, pues en una situación, pues de mayor exclusión, pero realmente la exclusión y la vulnerabilidad se nota a muchos más niveles en las familias que viven en el barrio, no tienen por qué estar en la calle. Entonces, eso se nota, pues bueno, pues la gente que se acerca en un momento determinado y que, bueno, pues ha recibido el pedido del día y de verdad, o sea, ha llegado, yo qué sé, plátanos, oye, llévate unos plátanos, de verdad, o sea, hay veces que dices, es que lo estás viendo y la gente se acerca y es de verdad, o sea... Cuéntanos, Victoria, que te veía, que asentías mientras hablaba Alicia, dices que en vuestro caso también es así. Sí, nosotros también nos pasa que hay gente del pueblo que a veces tienes mucha fruta y no la vas a tirar, entonces la gente se queda, pasa por allí o viene, se hace el encontradizo y nos pide, y por supuesto, pues claro que les damos. Y ayudamos a veces no solamente a nuestra lista, sino a gente que sabemos que está en unas condiciones de precariedad, vamos. Claro. Antes, cuando hablábamos de la doble labor que realiza el Banco de Alimentos de Vizcaya, hay que resaltar también la importancia de la concienciación contra el desperdicio de alimentos. Lo decía el alcalde también en su discurso, hay alimentos. Lo que pasa es que a veces no todo el mundo tiene acceso a ellos, ¿no? Y vosotros con vuestro trabajo, Teresa, contribuís significativamente a aprovechar los alimentos que si no se perderían y también eso impactaría negativamente en el medio ambiente. Claro, sí. Y nosotros ahora insistimos también en ese tema, ¿no? Que aparte, además de repartir alimentos
y que a las personas que tienen necesidad, pues estamos viendo ahora ahora y siempre, que aprovechamos alimentos que si no de otra manera se tirarían a la basura y habría pues al vertedero, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechar esos alimentos, pues también estamos cumpliendo otro papel importante en el tema del medio ambiente, ¿no? Y además estamos avanzando en el Banco de Alimentos para ver cómo podemos todavía, se acaba de aprobar la ley contra el desperdicio alimentario, que hoteles, restaurantes, etcétera, van a tener obligación de ofrecer esos alimentos primero a los comensales y si no, pues a canalizarlo a través de entidades como nosotros y ahí estamos viendo que estamos avanzando, estamos colaborando con FESVAL, tenemos un programa para seguir ahí en ese tema porque también es una línea de futuro y que tenemos que aprovechar y todo eso pues para no tirar alimentos a la basura. Efectivamente, bueno, además en línea con lo que estamos hablando, en 2022 y 2023 el Banco de Alimentos de Vizcaya ha evitado la emisión de 789 y 685 toneladas de CO2 respectivamente, que son palabras mayores. Sí, estamos midiendo la huella de carbono de nuestra actuación. Eso es. Y bueno, pues eso, aparte que a los voluntarios tenemos que ir en servicio público y tal, y ahora nos tienen ahí para la huella de carbono. Estamos encantados de colaborar en ese tema y luego pues estamos calculando con el ahorro, o sea, no tirar alimentos a la basura, etcétera, qué cantidad de esto. Por ahí tenemos al voluntario que se encarga de ese tema y también estamos avanzando en esa línea mucho, claro. Rafael, yo no sé si sobre esto que estamos hablando quieres aportar algo desde Basauri o a mí me ha llamado la atención que Victoria ha dicho, repartimos entre mi marido y yo. En vuestro caso, sois más gente y creo que no toca tanto, ¿no? ¿Os repartís? ¿Qué flota tenéis, por ejemplo, de vehículos? ¿Cómo hacéis? A ver, nosotros lo que hacemos es una recogida mensual. Y afortunadamente el almacén del Banco de Alimentos está en Basauri, lo tenemos más fácil que otros. Es verdad. Y hacemos una recogida gracias a la aportación de una empresa de Basauri que nos deja un camión para recoger los palés y llevarlos al centro donde luego se lo damos a las personas. Allí lo que hacemos es inventariarlo y luego en función de la unidad familiar pues distribuir esos alimentos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si es importante la recogida y la distribución, pienso que es tan importante poner en valor a esas personas, que no se sientan invisibles, que son personas que tienen la misma dignidad que nosotros. Antes lo decía nuestro alcalde, Juan Mari, que dar cosas es importante, pero reconocer la dignidad de las personas creo que es mucho más importante y que no pasen como algo que no los vemos, existen, forman parte de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, si están a gusto, probablemente además nos devuelvan muchas cosas. Claro, es un poco lo que hablaba también con Teresa antes de iniciar el acto, Lagungunea, cómo se ha organizado, trabajáis ahí con Cruz Roja, como si fuera un pequeño supermercado, es como más agradable, ¿no? No la sensación de toma, esta es tu cesta o esta es tu bolsa, sino elige un poco tu necesidad de hoy. Me parece a mí que está muy bien enfocado, ¿no? Es más humano. Sí, estamos trabajando en ese tema, pero claro, para mantener Lagungunea necesitamos financiación y entonces ya nos gustaría que todo fuera así. Pero bueno, es una línea que tenemos en Bilbao con 2 centros de reparto que funcionan de maravilla, estamos colaborando muy bien. Con la Cruz Roja, que están aquí, les veo delante, tenemos una buenísima colaboración gracias a la financiación del Ayuntamiento, claro, de Bilbao, y la verdad es que estamos funcionando muy bien. Y es un modo de reparto a familias que bueno, pues la familia va cogiendo los alimentos y eligiendo dentro de un margen la cesta básica que damos, ¿no? Y pues entendemos que es una línea mucho más amable, más digna, etcétera, ¿no? Bueno. Y la verdad es que es un sistema que nos gusta mucho y que funciona muy bien. Muy bien, pues yo creo que como la gala tiene que seguir avanzando, os doy libertad ya para que abandonéis si queréis el escenario, a no ser que alguno quiera añadir alguna cosita más. Bueno, pues gracias a todos, Victoria, Alicia, Rafael, Teresa, muchísimas gracias a los 4. Un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, al comienzo del acto hemos subrayado el valor del voluntariado, su importancia vital en esta cadena solidaria y enseguida vamos a recibir a algunos de ellos en el escenario. Pero antes, si os parece, después de la charla nos vamos a tomar un nuevo respiro musical con Antonio Garamendi y con Pedro Martínez, esta vez interpretando Esquises. Otro aplauso para ellos.
Enhorabuena, Antonio, Pedro, por dar empaque musical con vuestras actuaciones a esta gala, a esta celebración. Además, Antonio, conoces muy bien la labor del Banco de Alimentos de Vizcaya porque colaboras con ellos desde hace tiempo. Cuéntanos un poquito. Bueno, desde hace, sí, bastantes años. De hecho, si es la segunda vez que toco aquí en el campus. Bueno, y para mí es una alegría que me hayan vuelto a llamar para acompañar en este evento. Y sí, tengo mucha gente conocida que también colabora. Y bueno, solo por decir dos cositas para remarcar un poco la labor que hacen. Yo este año, por ejemplo, estaba en el parque con mi hija y mi hija se hizo amiga de una niñita. Y bueno, hablando con la madre, descubrí que la madre y la niña iban a comederos sociales. Entonces, un poco que nos demos cuenta que no es algo que pasa, que no es ajeno, que nos lo encontramos en los parques de aquí de Bilbao, de otras ciudades. Entonces, bueno, por remarcar un poco esa parte. Me parece genial. Un aplauso muy fuerte para ellos. Gracias por vuestra solidaridad y por haber contribuido. Gracias. Desde su fundación, el Banco de Alimentos de Vizcaya ha contado con la colaboración y con la entrega desinteresada de voluntarios para el cumplimiento de sus fines. En la actualidad, en ese gran grupo de voluntariado, incluimos a 188 personas que lo hacen durante todo el año. Pero también tenemos que incluir, cómo no, porque su labor es muy importante, a los miles de voluntarios eventuales, alrededor de 5.000, que colaboran con el banco en las grandes recogidas de las que hablaremos enseguida. Importantísima y valiosísima, insisto, hasta la saciedad, la contribución de todos ellos, porque son la columna vertebral del Banco de Alimentos de Vizcaya. De esos 188 voluntarios estables, muchos de ellos seguro que estáis aquí sentados en el patio de butacas, disfrutando del espectáculo. Y por cuestión de espacio no os puedo invitar a todos a subir al escenario, pero sí que voy a charlar con algunos de ellos, con algunos de vosotros. Os pido un fuerte aplauso para vuestros compañeros, para Andrés, para Edurne, Joserra y Pacho. Sentaos, por favor. Y cada uno tenemos nuestro micrófono. Eso es. Bueno, contadme un poquito. ¿Desde cuándo sois voluntarios del Banco de Alimentos de Vizcaya? Empezamos contigo, Edurne, venga, cuéntame. Pues yo empecé... Acércate un poquito al micro y así te vemos muy bien. Buenos días, Egunon. Yo empecé en el 2013 porque me quedé en el paro con 52 años y después de estar toda la vida trabajando, pues no me quería quedar en casa. Entonces no encontraba trabajo y pensé en un voluntariado. Y precisamente en una gran recogida en un supermercado vi a unos voluntarios del Banco de Alimentos en la entrada y pensé, pues, menuda labor más importante que hacen. Y es por eso, así fue. Entonces, ¿y en ningún momento te has arrepentido? ¿A que no, Edurne? No. En ningún momento. No, la verdad que no. Pacho, ¿cuál es tu historia? Cuéntanos. Sí, Egunon. Bueno, yo soy de los más nuevos en el banco. Llevo como unos 5 años, una cosa así, después de la pandemia, parece más o menos. Entonces, desde el primer momento me dijeron de estar en el área social y entonces yo al venir al banco tenía una idea en la cabeza porque yo trabajaba en enseñanza antes, entonces y recurriendo un poco a lo que han comentado de la caña y del asunto este, es muy importante que las instituciones y las organizaciones que se dedican a lo de la caña y a enseñar a pescar, pero enseñar a pescar a quien no tiene casi brazos, no tiene fuerza o no tiene la vista o tiene algún problema, yo me he dado cuenta cuando estaba en la escuela que, por ejemplo, tuvimos que poner una campaña de desayuno en la escuela porque había gente que venía sin desayunar e incluso sin haber comido el día anterior. Entonces, eso, la dignidad, está muy bien hablar de dignidad, pero para tener dignidad hay que estar vivo y para estar vivo hay que comer. Hay que comer. Cierto. Así es. Joserra, ¿cuál es tu historia, tu llegada al Banco de Alimentos de Vizcaya? Cuéntanos. Bueno, yo siempre había pensado, ¿no?, cuando tuviera la oportunidad de dedicar tiempo al tema del voluntariado, ¿no? Y hace 4 años, yo llevo menos tiempo todavía que Pacho,
pues me surgió la oportunidad y bueno, pues estuve valorando dónde bueno, pues poder colaborar, porque efectivamente hay mucha solidaridad en Vizcaya y hay un montón de ONGs. Sí. O sea, hay que mirarlo bien, ¿no? Y bueno, conocía el Banco de Alimentos porque había colaborado como voluntario ocasional en las grandes recogidas, que recuerdo que son el 7 y 8 de noviembre de este año. Lo recordamos. Para recordarlo, y contamos con la colaboración, bueno, pues de todos vosotros seguro. Y bueno, lo conocía por eso, pero bueno, luego dije, bueno, pues voy a ver un poquito más qué hay, ¿no? Y bueno, pues vi que efectivamente es una entidad independiente, no hay ningún organismo detrás, que también es algo que me atrajo. Y por supuesto su fin, ¿no? Que como decía Pacho, es que al final, vamos, si no damos a la gente lo fundamental, si no puede comer, a partir de ahí es donde se puede empezar a construir algo, ¿no? Y bueno, pues entonces tomé la decisión. Bueno, ya para acabar, cuando fui a decir, oye, pues estaría dispuesto a ser voluntario aquí, me dijeron, pues hace falta alguien para administración y tal. Y dije, mira, pues perfecto, es mi perfil. Así que te pusieron de tesorero. Perfecto, y suelo decir que yo recibo mucho más del banco de lo que le doy. Un poco lo que decía Luis de desarrollo emocional es clarísimo. Qué bien. Bueno, vamos con el veterano de los 4 voluntarios. Andrés, prácticamente llevas toda la vida en el Banco de Alimentos de Vizcaya. Prácticamente toda la vida. Yo llevo en el banco, van a hacer 20 años. Fíjate. Entonces, entré por casualidad, me jubilé. Tenía un vecino, un compañero que estaba en el banco y en una reunión con entonces mi jefe Javier Extremo me captó y de ahí y ya no he salido. Entonces, para mí, un poco el banco es mi segunda vivienda. Sí, me han dicho que dice, es que además Andrés no nos falla nunca, está siempre en guardia, está siempre alerta, es, bueno, pues la entrega absoluta por tu parte. Me lo han chivado. Sí, nada. Yo entonces dirijo a 10, 12 compañeros que son los que hacen los albaranes, preparan para las instituciones, para cuando vienen a recoger. Empezamos el 23, 24, terminamos ese mes y seguimos otro. Aquí no se para. Entonces, SECO, que es como lo denominamos, está continuamente recibiendo género y sirviendo a las instituciones. Pero vamos. Hasta en agosto. Hasta en agosto, recalca Edurne. Este año claro. Todavía no he cogido vacaciones, 15 días que cogí y me ha sido imposible. Vamos, no porque sea imprescindible, sino porque veo que las necesidades que hay. Claro. En todos estos años que llevas en tu caso, bueno, y los demás lo mismo, ¿ha habido cambios significativos en la forma de funcionamiento? Porque la sociedad va evolucionando y el Banco de Alimentos de Vizcaya también tiene que ir evolucionando, ¿no? Claro. Me cogió el incendio, que estuvimos ahí. ¿Estuviste en el incendio? Vamos, estabas allí ya. Entonces, luchando continuamente, pero vamos, bien y encantado. Yo voy a las 8 de la mañana, salgo a la 1, 1:30. Creo que los compañeros me aprecian y las instituciones, tengo que decir que me quieren. O sea Está bien. Pacho, ¿cuál es tu tarea, tu labor en el Banco de Alimentos de Vizcaya? Porque un poco de los demás creo que ya me lo han dicho, pero... A ver, mi tarea en el banco no es exclusivamente una, porque si estás en la oficina, estás atendiendo por teléfono a 100.000 vicisitudes que ocurren en el día, ¿no? Antes de comentarte a qué me dedico, es un poco una labor no sé cómo diría yo, de ordenar un caos todo el día, porque la gente a la que dirigimos nuestra actividad está continuamente, es cambiante de un sitio a otro, las familias cambian, los lugares a los que se van, las unidades familiares, entonces todo eso hay que tener como un cierto control para poder preparar los albaranes y preparar todo. Entonces, en ese caos que a los voluntarios que llegan nuevos les parece meterse en una salsa muy tremenda, ¿no? Pues decirles, bueno, es que esta es la salsa en la que nos movemos. Son una gente que tiene una gran movilidad, son una gente que están cambiando continuamente, entonces nosotros tenemos que tener la agilidad esa para esto. Entonces, una de mis tareas,
es aproximarme a esa realidad, que la que tenemos hoy, mañana ya cambia un poquito. Claro. Entonces, una de las tareas es esa, y tener el dispositivo informático un poco actualizado en ese sentido. ¿Y en tu caso, Edurne? Yo colaboro en el área de empresas. Acércate un poquito más el micro, Sí, Edurne. en Gracias. el área de empresas y en el de colegios. En cuanto a las empresas, bueno, y en colegios también, realmente lo que hacemos, más hacemos, como decía Teresa antes, es pedir y pedir y pedir. Entonces, en el caso Hay que tener gracia también y Sí, estilo para pedir, En el caso de empresas, pues pedimos de todo, desde dinero para comprar alimentos. Cuando Claro. por ejemplo, cuando el aceite ha estado tan caro, pues hemos tenido que comprar alimentos para poder entregar. Pero también pedimos que hagan recogidas de alimentos en las propias empresas y también que, por ejemplo, nos cedan voluntarios para las ayudas cuando hay que clasificar o lo que sea. Y en los colegios no pedimos dinero, por supuesto. En los colegios es que hagan gran recogida, o sea, que hagan recogida de alimentos los propios alumnos. De hecho, los mayores muchas veces organizan ellos. Acércate bien el micro, Edurne. Hay un plan didáctico de un área que tenemos dentro de colegios, que es un plan didáctico que es para mentalizar a los chavales de la realidad que hay, de necesitados. Y ellos mismos se organizan con los más pequeños a ese nivel. Entonces ahí solo son recogida de alimentos. Pero vamos, siempre es pedir, pedir. Muy bien. Decíamos, vamos a hablar de ello porque es muy importante, que el Banco de Alimentos de Vizcaya tiene 2 grandes citas anuales, 2 grandes recogidas, se realizan normalmente en mayo y noviembre y la próxima cita con la solidaridad está a la vuelta de la esquina. Va a ser los días 7 y 8 de noviembre. El lema escogido es "Lo damos todo". Y nunca mejor dicho también a nivel de voluntariado, ¿no? Porque, no sé, recibís a nuevos voluntarios, el número crece hasta llegar casi a 5.000. ¿Cómo organizáis todo eso? Bueno, a nivel logístico. Eso, más que contestar, yo tendría que haber alguien de recursos. Está aquí el señor de colectas, que está por allí, que se encarga de esto. No, yo tengo mi cubículo al lado de la gente de colectas y les veo que, desde luego, cuando quedan 3 meses para la recogida, eso es la locura, ¿no? Claro, el nivel de coordinación para llegar a la cantidad de puntos donde estamos presentes con voluntarios, cubrir todo el uso horario, tanto del viernes como del sábado, en las horas puntas, dar instrucciones a los voluntarios, que muchos, como bien dices, son nuevos, entonces no conocen pues, algunas claves, ¿no? Hay temas, no sé, por ejemplo, la desgravación fiscal, es muy importante comentar a los posibles donantes que hay una desgravación fiscal si lo donas mediante el bono, ¿no? Claro, todo eso supone un esfuerzo importante para mis compañeros que están en ese área y que bueno, pues supone mucho tiempo y también convicción, ¿no? Porque hay que buscar, hay voluntarios que repiten, hay voluntarios que no repiten, hay que organizarlo todo un poquito. Y después hay temas logísticos, que ahí también Andrés toma parte. Andrés. ¿No? Nosotros ya estamos preparando la campaña, porque hay que empezar con los cajones, recibir, hay que clasificarlos y servirlos a los supermercados y a los centros comerciales para que lo llenen y luego recogerlo y cuando llega al almacén tenemos una cinta que ahí entre un lado y el otro se va clasificando, va corriendo. Tenemos un montón de voluntarios, eso ya se encarga Cayetana y Maribel, nos lo facilitan y es clasificando todo para el resto del año en lo que... Eso es, ahí cogéis, hacéis acopio de víveres para mucho 15 tiempo. días o 20 tenemos pues, a 40 o 50 voluntarios fijos todos los días. La repercusión mediática de estas grandes recogidas, su aparición en los medios, en las redes sociales, es también muy importante para dar a conocer la labor del Banco de Alimentos de Vizcaya, porque nos hemos preguntado si realmente se os conoce lo suficiente o se os conoce bien en la calle y qué opina la sociedad de vuestra labor. Hemos salido a la calle para averiguarlo y estas son las respuestas que hemos obtenido. Salimos a la calle para preguntar a la gente sobre el Banco de Alimentos de Vizcaya. Sí. Sí. ¿Conozco alguno así? Yo no. Tampoco. Más o menos algo sabemos. Sí, conocemos. Bueno, sé que existe, sí, pero poco más. Sí, he oído, sí. No, no conocemos.
Sí, sobre todo en la campaña que hacéis de Navidad para aportar alimentos y además. Muchas. En las tiendas soléis poner para alimentos y todo, siempre colaboro. No, no he colaborado nunca. Yo sí. En los supermercados. No. Hemos hecho, pues cuando haces una compra y se pueden, en esas épocas en las que puedes donar, eso es en campañas, sí. Fundamental, necesaria cada vez más. Creo que es algo necesario que a todo el mundo, bueno, a la gente que necesita le viene bien. Creo que es una aportación mínima que podemos hacer y poco más puedo decir. Creo que la labor será buena y que, bueno, que estará muy bien, me imagino, sí. Creo que es necesaria porque hay mucha gente que le hace falta, pues, sobre todo gente que viene de fuera y que no tiene, vamos a decir, una red de apoyo. Es una buena manera de ayudar, eso es. Por desgracia sí, y cada vez más, porque cada vez hay más gente que está pasando lo peor. Bueno, pues estas eran las respuestas, pero os voy a pedir un aplauso para la voluntaria Estíbaliz Iriarte, que ha hecho de reportera estupendamente. No sé dónde está, pero le mandamos un beso, que lo ha hecho genial. Bueno, el futuro se nos presenta como reto, ¿no? Ilusionante, pero también, oye, dices, necesitamos seguir así, necesitamos relevo, necesitamos que gente se interese por nuestro trabajo y se decida a participar con nosotros. José Ra, yo creo que tú has trabajado un poco en este sentido, ¿no? Buscando también el relevo generacional, apoyo de gente joven. Cuéntanos. Sí, bueno, trabajar. Bueno, yo, desde mi punto de vista, una de las cosas fundamentales, y bueno, yo creo que estos vídeos corroboran un poquito, si puede ser una especie de muestra, ¿no?, de lo que puede pensar la sociedad vizcaína del banco. Claro, se nos conoce mucho, pero no se nos conoce, digamos, en profundidad. Lo que se ha comentado antes en la mesa redonda que habéis hecho aquí, de cómo funciona el banco, de qué cosas estamos haciendo, de qué necesidades tenemos desde el punto de vista de recursos humanos, pensando en voluntarios, ¿no? Que antes comentaba mi ejemplo, yo fui a ofrecer, bueno, y mi perfil cuadra muy bien con esto. Pero claro, antes comentaba Teresa, por ejemplo, el tema de la huella de carbono. Claro, hay una persona que sabe de huella de carbono, pero seguramente nos vendría bien tener alguno más. O la ley de desperdicio alimentario, que es un tema muy potente en el que estamos muy inmersos, ¿no? Que realmente nos estamos enfrentando, antes decías, a cambios, a muchísimos cambios. Sí. Es que la digitalización nos está afectando a nosotros también. Antes hablaban de las tarjetas monedero, de la Unión Europea. Bueno, hay temas de tecnología que necesitamos también aprender e incorporar, ¿no? La sostenibilidad, o sea, la eficiencia energética. Acabamos de hacer una inversión en placas solares precisamente para ahorro energético. Y para todo eso hay voluntarios. Claro, probablemente si hay gente que sabe de esto, tiene interés en el tema del voluntariado y no sabe que tenemos todas esas necesidades, igual se queda en algo, bueno, que muchas lo comentaba antes también con una compañera, es decir, claro, que el banco no es solo, y creo que hoy está quedando muy claro, no es solo voluntarios que van a decir, oye, danos algo, vamos a pedir, que es importantísimo, pero tenemos todo eso por detrás que nos hace falta. Y decías, la juventud. Bueno, hemos estado haciendo un trabajo, hicimos durante el finales del año pasado, principios de este, para estar presentes en las universidades. Importante, me parece muy importante. Claro, para que, bueno, no se nos conozca desde el principio, que podamos incorporar a gente que aunque haga pues, un voluntariado temporal, o bueno, hemos incorporado a alguna persona, por ejemplo, que ha hecho un tema de prácticas que le hacía falta, lo ha hecho con nosotros y nos ha ayudado y hemos estado todos muy contentos con esa colaboración. Tenemos que profundizar en eso para buscar más camino y bueno, y un poco efectivamente el relevo que dices, ¿no? Que es, claro, hay que irse adaptando a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Igual hace falta fichar a algún influencer o algo así para que capte gente joven, quién sabe. Quiero decir que al final tenemos que transmitir una idea de que el Banco de Alimentos de Vizcaya se mueve y cambia también junto a la sociedad, ¿no? Bueno, creo que ninguno de los cuatro está para nada arrepentido de aquel día en el que tomaron la decisión de ser voluntarios del Banco de Alimentos de Vizcaya. Lo noto en sus caras y porque están aquí, pero me gustaría que ya que igual esto llega a otra gente, nos hagáis un llamamiento para eso, para captar más gente y por qué merece la pena ser voluntario del Banco de Alimentos de Vizcaya. Terminaremos con Andrés, que es el veterano y es el que pondrá la guinda. Empezamos contigo, sí, Pacho. Bueno, pues sencillamente yo creo que con mi pequeña intervención antes he dejado un poco claro por lo que yo me acerqué a esto y por lo que merece la pena estar. Es decir,
Si hay algo importante en la vida es vivir y para vivir, evidentemente, tener una dieta lo más saludable posible. En eso trabajaremos, en eso estoy implicado yo y en llegar a la gente que realmente lo necesita. Entonces, esas son mis dos motivaciones. Es decir, hay una gente que lo necesita, yo puedo hacer algo por ello, pues adelante. Adelante. Muy bien. José Ra. Pacho lo ha dicho muy Lo claro, ha dicho ¿no? también que ya... Al final, no, desde el punto de vista de, de los usuarios, ¿no? La gente que necesita, está clarísimo, es eso, ¿no? Y porque al final yo me siento un beneficiario, ¿eh? O sea, ¿no? Beneficiario en el sentido de que me siento muy satisfecho de colaborar. Te aporta. Y me aporta mucho, ¿no? Entonces, visto desde la otra perspectiva, ¿no? Del usuario, que lo ha explicado perfecto y que lo comparto, desde la perspectiva de posible voluntario, es que es terriblemente satisfactorio. Estar rodeado de gente que tiene la misma sensación que tú. Aquí no suele haber ninguna bronca. Esto no es lo mismo que el trabajo en la empresa privada, que es bastante más, en ese sentido, pues puede ser bastante más rudo. Y aquí, bueno, pues todos sabemos que venimos porque queremos, trabajamos porque queremos y eso se nota. O sea, el ambiente es fantástico. Entonces yo le animo a cualquiera, si hay aquí alguno que no es voluntario y se anima, pues, al salir o cuando salgamos lo comentamos, que seguro Perfecto. que hay algo que le puede interesar seguro. y que puede apoyar y ayudarnos. Edurne, ¿algo que añadir? Pues bueno, lo que han dicho los dos, yo lo último que acaba de comentar José Ra es que realmente tenemos muy buen ambiente, que no quita para que de vez en cuando haya con algún compañero, pero eso pasa en todos mejores los lados. familias. Entonces tenemos buen ambiente y yo animaría a la gente que se tiene tiempo y ganas, pues que nos ayude, porque realmente es que, como he dicho al principio, a mí me pareció entonces, cuando no sabía cómo funcionaba, cuál era la labor del Banco de Alimentos, me parecía importante. Ahora que llevo 12 años, pues me parece fundamental. De hecho, somos una ONG tipificada como actividad prioritaria, porque realmente que es más prioritario. Entonces, yo creo que son motivos suficientes. Bien dicho, Edurne. Terminamos contigo, Andrés. Nada, yo voy encantado y salgo del banco encantado todos los días, salvo que hay pequeños roces en muchas ocasiones, pero vamos, eso es subsanable y estoy encantado. Y es lo que tengo que decir. Pues gracias a los cuatro, sois maravillosos. A seguir, gracias. Gracias a los cuatro. Un aplauso. Muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, poco a poco estamos llegando al final de esta celebración del 30 aniversario del Banco de Alimentos de Vizcaya. Antes de la despedida me gustaría agradecer de nuevo la presencia de las autoridades que nos acompañan esta mañana y sobre todo el apoyo de las instituciones que representan. Abusando un poco de su amabilidad, voy a pedir a Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, que suba por favor al escenario para dirigirnos unas palabras. Un aplauso muy fuerte para ella. Alkate, sailburu, zinegotziak, lehendakaria. La verdad es que es un placer estar aquí y haber escuchado a estos voluntarios y voluntarias contarlo con tanto cariño, con tanta pasión. Cuando les oigo, a veces me dan ganas de coger las tarjetas que venía a contaros alguna cosa y tirarlas, porque realmente lo han contado ellos. Han contado lo que significa el espíritu de voluntariado real, ese voluntariado que mueve toda una organización simplemente con voluntarios. Sencillamente con voluntarios, toda una organización que se moviliza y que organiza semejante despliegue no solamente los días de recogida, sino a lo largo de todo el año. Todo mi reconocimiento y toda mi admiración. Sois el mejor ejemplo de la Vizcaya que queremos construir. Esa Vizcaya de personas que se entregan, que son solidarias y que miran a lo comunitario. Fijaos, esta última legislatura, la legislatura del 23 al 27, la Diputación Foral de Vizcaya decidimos en nuestro pacto de gobierno la importancia que tenía que ver con la soledad, con la cohesión social y con la política comunitaria. Sois el mejor ejemplo de que esa política comunitaria se puede desarrollar desde lo más pequeñito. Desde esa pequeña organización que nació del Banco de Alimentos en el año 95, yo recuerdo muy bien el nacimiento del Banco de Alimentos, aquellas personas que se ponían de pronto en el supermercado a recoger alimentos y no sabíamos muy bien quiénes eran, pero la gente daba alimentos y empezó la carrera a funcionar, ¿no?
y cómo de pronto aparecían también por los centros escolares recogiendo alimentos y creando un espíritu en los niños y niñas que significaba la solidaridad. Y eso poco ha ido creciendo y habéis ido desarrollando. Pero para mí el valor más importante está en esa voluntariedad, en ese movimiento de personas voluntarias. Los 188, 191, no me queda mucho con la cifra de cuántos sois, que día a día movéis la organización y esos 5.000 personas que luego puntualmente van a hacer esa gran recogida de alimentos. Cuando hablamos de esas 5.000 personas, no somos conscientes, o a veces puede parecer que solamente es un día, pero detrás se movilizan personas que de pronto hacen un clic y deciden hacer algo por los demás, para las demás personas. Y eso es fundamental. Ahí estamos generando tejido. Estamos generando ese tejido de comunidad donde efectivamente miramos a un colectivo de personas que no lo tiene todo, que son vulnerables y que en una sociedad como la nuestra vivimos en una sociedad rica, próspera, con capacidades, con recursos, pero una sociedad que deja a personas atrás, una sociedad que genera dos velocidades, una sociedad que de pronto nos vamos encontrando que hay personas que no llegan todos los días, que no tienen alimentos todos los días, que tienen dificultades para comer proteína, por ejemplo, o alimentos frescos. Y de pronto esa sociedad, otra sociedad, decide ser solidaria y trabajar por y para ellos, porque la equidad es de que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos tengamos la capacidad de llegar a los mismos sitios. Hay una parte muy importante que trabajáis con familias y cuando se trabaja con familias estamos trabajando con los niños y las niñas, con esos grandes protegidos que tenemos que tener en nuestra sociedad y que si no estuviesen protegidos seríamos una sociedad bastante indecente. Luego, por tanto, gracias desde el corazón, gracias desde el conjunto de la Diputación Foral de Vizcaya, que somos grandes admiradores de lo que hacéis y desarrolláis. Sabéis que contáis con nuestro apoyo y nuestra compañía, sobre todo por esa capacidad de movilizar, de ayudar, de acompañar y de lo que se ha visto ahora aquí en las dos mesas redondas, si se puede llamar así, que con todo el corazón han ido contando lo que hacen y cómo lo hacen. Yo solo me queda agradeceros de corazón, compartir con el alcalde que ojalá no vivierais 30 años más, pero lo mismo que digo yo de mis servicios, que ojalá mis servicios de inclusión no los necesitáramos 30 años más, porque sería una sociedad justa, equilibrada y cohesionada. Y como el alcalde comparto, no creo que estemos en esas, porque seguimos haciendo sociedades donde la desigualdad se nos va escapando por las rendijas. Y a veces digo que la manta de la solidaridad se nos queda un poco corta. Cuando tiramos para arriba se me quedan los pies al aire y cuando tiro para cubrir los pies se me queda un poquito la tripa al aire, porque la manta de solidaridad se me queda corta. Por tanto, animaos a seguir trabajando, animaos a seguir buscando redes de solidaridad, porque os aseguro que es lo que nos hace una Vizcaya no solamente rica y cohesionada, sino justa y decente. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, Teresa, la Espada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Ahora sí que ya vamos a cerrar el acto. Le ponemos el broche final con las palabras de Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Un aplauso muy fuerte para ella. La verdad no tengo mucho más que decir porque realmente tanto el alcalde como la diputada han dicho yo creo que lo más importante. Pero sobre todo sí que quiero decir algo, es dar las gracias a todas aquellas personas que han estado haciendo este acto, porque nos han dicho que muchas de ellas no habían hecho un acto en su vida y realmente está siendo fascinante, maravilloso, por lo cual eskerrik asko a todas las que estáis por aquí detrás, las que nos levantan, las que nos han sentado y las que han salido también haciendo las entrevistas, por lo cual esto del Banco de Alimentos da para mucho pensar también en el tema de organizar actos porque lo estáis haciendo realmente bien. Y también quisiera agradecer a los demás bancos de alimentos que están, porque he visto también a las personas de Álava y a las personas de Guipúzcoa. Y quisiera dar las gracias porque realmente trabajan en red. Y a veces es muy dificultoso trabajar entre los tres territorios en red. Y os puedo asegurar que la Federación del Banco de Alimentos y los tres de bancos de alimentos funcionan. Y realmente funcionan bien porque este año ha sido muy complicado para el Banco de Alimentos. Han hablado así de las tarjetas, así, lo han dejado caer. Pero realmente ponerse encima de la mesa, cambiar todo el organismo de los bancos de alimentos y empezar a digitalizar, realmente solo se ha hecho en Euskadi. Para que lo sepáis, y creo que eso es un orgullo de todos y de país.
Han sido capaces de empezar a transformar las diferentes bases de datos que tienen los bancos de alimentos para que ninguna persona se quede sin alimentos. Y eso lo han hecho ellos y ellas, porque lo tenían que hacer, es verdad, porque la Unión Europea lo ha cambiado y el Estado dijo que se había que hacerlo así. Pero el apoyo desde el Gobierno, pero sobre todo de cada uno de los voluntarios, por eso es importante los perfiles de los voluntarios que tiene el Banco de Alimentos, han sido capaces para que ni una sola persona se quede sin alimentos. Y eso creo que es algo que no se ha dicho hasta ahora y creo que hay que reconocer esa labor. Porque es verdad que vemos a los voluntarios del Banco de Alimentos en los supermercados, en las recogidas puntuales y demás, pero en el día a día lo que hacen, aquí lo han dicho algo, pero realmente es mucho más allá. Hablaba Teresa de la acción comunitaria, de la importancia de la acción comunitaria, de la red de acción comunitaria. La primera ventanilla a la que acuden muchas de las familias que llegan a Euskadi es al Banco de Alimentos, por determinadas situaciones características de los perfiles de las familias. Y realmente el Banco de Alimentos siempre intenta derivar a los servicios sociales de base porque los tienen que coordinar así. Por lo cual, el trabajo con el que hace el Banco de Alimentos de rigor y dedicación está fuera de toda duda. Por lo cual, aquellas personas que siempre ven al Banco de Alimentos como sospecha o que piensan que en el Banco de Alimentos no hay la caña, la pesca, no sé muy bien lo que está primero, realmente no es así, sino que hay una dedicación, un rigor y una profesionalidad que es admirable, que en muchas otras entidades también tendrían que aprender. Por lo cual, gracias de todo corazón por este año que hemos pasado, que ha sido de dificultad tanto para la gestión, para la toma de decisiones, porque habéis sido un gran compañero de viaje para el Gobierno vasco, pero sobre todo para todas las familias que no se han quedado ni un solo día sin comer. Eskerrik asko, bene benetan. Y lo que decía tanto la diputada como el alcalde, es verdad que dentro de 30 años esperemos no encontrarnos y que no sigamos trabajando en esto. Pero también es verdad que 30 años nos van a decir dónde está el mundo y cuáles son las necesidades. Pero durante de aquí a esos 30 años tenemos que seguir construyendo Euskadi, tenemos que seguir construyendo esa acción comunitaria y tenemos que seguir valorando a los voluntarios, a las voluntarias como se merecen. Sabéis que el Gobierno vasco tiene una estrategia del voluntariado, sabéis perfectamente que el relevo generacional está aquí, pero realmente entre todos y todas tenemos que buscar la clave. Por lo cual, yo os voy a poner un pequeño deber, que ya sabéis, bueno, por lo menos mi equipo lo sabe y mis hijos también, que me gusta poner deberes. Un pequeño deber. Por cada persona que vayamos a contar a las escuelas que es importante llevar ese paquete de arroz, esos dodotis, esas compresas, ese aceite, lo que sea, que ese crío y esa cría hablen con su aita y con su ama para que den un paso a alguien de la familia y que sea voluntario, o en el Banco de Alimentos o en otra entidad de Euskadi. Por lo cual, os animo a que cuando vayamos o cuando haya alguien que vaya a dar ese paquete durante el 7 y el 8 de noviembre a los grandes almacenes o a donde tengamos la recogida en este momento, que invitemos a alguien de su familia para que se haga voluntario o voluntaria. Nosotras desde el Gobierno os ayudaremos, pero entre todos y todas tenemos que incrementar más el voluntariado, porque los voluntarios son los que hacen la acción comunitaria y sobre todo los que hacen marca de país, porque Euskadi es solidaria, voluntaria y necesita relevo generación en este campo. Eskerrik asko, disfrutar mucho de lo que os queda de jornada y a por otros 30 años, pero sobre todo por otros 30 años de júbilo, de felicidad y de gestión y rigor, que es lo que estáis haciendo. Eskerrik asko. Gracias, consejera, gracias por sus palabras y gracias también a todos vosotros por haber hecho un hueco en vuestras agendas para acompañarnos en esta celebración, en este cumpleaños y conmemorar juntos el 30 aniversario de la fundación del Banco de Alimentos de Vizcaya. Gracias por todo lo que habéis logrado juntos en estas 3 décadas y mucha fuerza para seguir luchando por un futuro sin despilfarro alimenticio y sin hambre. Con la ayuda de Antonio Garamendi y Pedro Martínez Alchelo vamos a despedir este acto como hacemos las cosas en Euskadi, a lo grande, escuchando el agur jauna. Mila esker denori.